Buena. En este video vamos a ver todo lo que es geoproceso vectorial en QGIS. Para esto vamos a necesitar este mapa de comunas, este polígono que inventé y estos puntos que creo que eran de toponimia y los recorté como para hacer una interacción nueva. Entonces nos vamos a vector, vamos al primero que nos aparece de los geoprocesos, que sería el buffer. El buffer es la generación de un área de influencia, por así decirlo. Es decir, a partir de una capa objetivo, yo la voy a expandir lateralmente para todos sus lados, es decir, radialmente, una cierta cantidad que yo quiera de distancia. Esto puede ser en metros, kilómetros, pies, millas, yardas, etc. Y esto me permite o engrosarlo o simplemente hacer un área de influencia. Es decir, si tengo un contaminante y yo sé que el contaminante dura 50 kilómetros, ¿hacia dónde va a llegar desde el punto en que yo lo emito? Un buffer podría solucionar eso. Entonces elijo mi polígono que inventé, le doy kilómetros, que sean 10 kilómetros, cosa que sea evidente el cambio. Los segmentos me dicen qué tan redondo quiere que se realice el buffer. Por ejemplo, si un cuadrado, mi polígono original, y se va a extender radialmente, entre menos segmentos, como que me queda más cuadrado el buffer. Entre más segmentos, más redondo. Y lo dejamos por default y le damos run. Y el resultado es el siguiente. Tengo mi polígono original y ese es mi buffer. Entonces se me generó 10 kilómetros de buffer. Lo estoy haciendo mal. Ahí sí. 10 kilómetros de buffer sobre mi polígono. Esa sería como mi área de influencia. Dentro de esto, hacia afuera. El segundo proceso que continúa sería, bueno, el clip. Vamos a desarmar estas cosas antes. Ahí sí. El clip, que sería simplemente recortar algo por sobre lo otro y que me queden solo esos datos. Es decir, por ejemplo, mi dato de comunas lo quiero recortar solo a los datos que contengan dentro de este polígono que yo inventé. Entonces mi clip sería el siguiente. Es decir, solo las comunas que están dentro de mi polígono van a ser esas que están ahí. Y me quedan en la tabla de atributos simplemente las comunas que yo tengo. A diferencia de la intersección, que por ejemplo voy a poner las comunas y el polígono, y donde va a intersectar me va a generar el mismo polígono que el clip, pero la tabla de atributos me va a otorgar ambos datos, es decir, la comuna donde intersecta con qué cosa. La comuna intersecta con otro polígono, es a esto. Entonces me otorga más datos que el clip. El clip es simplemente recortar, el otro como que se unen ambos datos dentro del área que se están tocando. Posteriormente tenemos, ¿qué otro tenemos? Convex Hot. Ya, esto te sirve para cuando tengo como una secuencia de puntos o otros polígonos, em, poder formar un polígono a partir de esto. Ahora se va a poder identificar lo que estoy hablando. Ponemos los puntos que tengo ahí espacializados, le damos run, y ese sería como el polígono que atrapa todos esos puntos. Como que se crea un polígono para eso. El siguiente geoproceso podría ser la diferencia. La diferencia va a ser un recorte sobre una capa. Por ejemplo, comunas con el polígono. Va a ser un molde que atrapa una cierta base y se va a recortar la base. No se va a quedar como el clip, que es como el molde que atrapa al otro. Es decir, la base se va a recortar y me va a quedar la base sobre lo que sacó el molde. Ahora pueden entenderlo mejor, yo creo, con esta imagen. Es decir, puse mi base que sería la comuna
le tiré el molde que sería ¿cómo se llama? Mi polígono, este. Y es como cuando uno hace una figurita en la pizza, no sé, pa, me queda el pedazo de pizza y esto se lo saqué nomás. Y estamos. A diferencia de lo que se genera con Symmetrical Difference, que es yo voy a unir mis dos capas, las voy a unir y donde se superponen esos pedazos van a desaparecer. Le doy run y esta es mi Symmetrical Difference. Es decir, tengo mi capa de comunas y mi capa de polígono. Y esto es lo que se superpone, pero esto se me agrega y esto se me agrega. Por lo tanto, Symmetrical Difference me quedaría así. Todo esto es lo que chocaban ambos capas y esto se me agregó, esto se me agregó. Y esto es lo que tenía mi capa base. A diferencia de la diferencia geométrica, que era así nomás. Un recorte, acá se me agrega. ¿Y qué nos va quedando? Tenemos intersección, dissolve, difference, clip, buffer. Ya nos están quedando los más fáciles, que serían dissolve, por ejemplo. Que yo voy a tener mi capa de comunas, que es un polígono con diferentes atributos, que tienen diferentes como mini polígonos, como este. De repente yo quiero saber el mapa total, para sacar el área o para hacer otro geoproceso. Entonces yo lo puedo unir todo esto para generar como la gran masa. Para eso me sirve el dissolve. Se van a unir todos los campos que tengo de la capa. Entonces le doy run y así me queda mi nueva capa. De comunas como por separada me queda a la gran comuna. Por ejemplo, acá teníamos las comunas separadas con su idea respectiva y nos vamos a dissolve y nos queda solo la gran comuna, no la gran comuna de Santiago, sino que Santiago y su idea. Y finalmente tenemos unión, que nos va a unir dos capas y también nos va a unir la tabla de atributos de esas dos capas. Por ejemplo, vamos a elegir polígono y vamos a elegir comunas. Le damos run y como pueden ver se me unieron las dos capas. Mi polígono era ese, se me unió todo y ahora mover a tabla de atributos y tengo la unión de mi ID, por ejemplo, del polígono y también tengo la información correspondiente a las comunas, es decir, no pierdo nada, se me une todo y ahí se pueden correlacionar. Y nos va quedando el último, que sería eliminar polígonos seleccionados. Para esto tenemos que seleccionar algo, por ejemplo, eso que está ahí. Eso que está ahí. Nos vamos al proceso, eliminar polígonos seleccionados, que dentro de la capa de comunas. Y esto no es que te lo elimine, sino que se va a realizar como un dissolve, una unión de los que seleccionaste y además se van a integrar a otra unión según algún criterio de los bordes. Por ejemplo, el que tenga mayor área o menor área o algún común, se van a integrar a esos. Es decir, si de todo el borde, el polígono que tenga más cercano y que esté con mayor área, de todos los que están chocando en mi borde, también se va a unir. Es como para poder eliminar de cierta forma o integrar a los polígonos que me quedaron muy pequeños y en el fondo son como por errores. En este caso no sirve tanto, pero cuando tengo como archivos que miden como 0,0001 metros, la idea es que eso no se pierda y se integre a algún polígono que tenga una gran área o menor área, dependiendo de cómo lo queramos abordar. Entonces le damos run y así quedaría. Yo seleccioné esos dos. Entonces estos dos se tendrían que unir y aparte se tendrían que unir
o integrar a un polígono que en sus bordes tenga mayor área. En este caso, el que tenía mayor área era ese, entonces todo esto se une con eso y forma parte del mismo polígono después. Y eso, nos vemos para la próxima.